Pues buenas tardes, Arratsaldeon. Es un placer reencontrarnos después de la cancelación de la semana pasada, que os pedimos disculpas por las molestias que os pudo ocasionar. Hemos llegado al ecuador del ciclo, hemos vivido sesiones maravillosas y quedan otras tantas. Aunque soy muy redundante con lo de daros las gracias, quiero volver a hacerlo porque la verdad es que estamos muy contentas, tanto nosotras, Carol y yo, como programadoras, como también las y los responsables de Civox Contestable, por todas las palabras que nos dedicáis después de las sesiones, tanto aquí en persona como en redes. Hoy, bueno, pues es también un día muy importante. Tenemos a Eli, a la que le doy las gracias por estar aquí, porque Eli ha podido estar aquí en parte gracias a su editor, Raúl Asencio, que está por aquí, no lo veo, pero sé que está, ahí estás, porque está haciendo una gira muy intensa por muchas ciudades para presentar Después de lo trans, que está editado por Caja Books. Bueno, Elizabeth Duval, sin duda, es uno de los nombres imprescindibles del presente y del futuro literario estatal. Encarna uno de esos fenómenos muy poco frecuentes que se dan cada mucho tiempo, que es de una juventud y una precocidad casi alucinantes, porque a veces yo creo que se nos olvida por la madurez de su obra y de su persona, que Eli tiene 20 años, y eso unido a un talento apabullante y a una creación literaria muy prolífica, porque en 2 años he publicado 3 libros y cada uno de ellos no es precisamente cualquier libro, son 3 libros muy diferentes, de géneros diferentes, y que son 3 obras excepcionales, las 3. Por una parte publicó el poemario que podríamos calificar como combativo, radical, político, excepción, editado por Letraversal. Después, en la novela de autoficción Reina, que es una novela por la que yo particularmente tengo especial debilidad, yo creo que es uno de los mejores libros editados en el 2020, a pesar de que además tuviste esa suerte de que se publicó días antes del estado de alarma. 2 días. 2 días antes. 2 días después de que se publicara, cerraron todas las librerías del país. Sí, eso... Es empezar por la puerta grande. Pero vamos. ya te has recuperado un poco de esa... ¿O no? ¿O eso, Sí. o Reina ya lo tienes un poco como atravesado por eso? No, no sé si pueden producir las publicaciones de libros estrés postraumático, pero casi, ¿no? Ahora me pienso cada vez que publico algo que va a suceder la próxima hecatombe o apocalipsis o gran catástrofe del mundo. Bueno, y acaba de publicar hace, yo creo que un mes más o menos, ha salido Después de lo trans, que como os he dicho ha editado Caja Books, y que yo creo que es una obra que va a ser clave y de referencia para entender muchas cosas, la multiplicidad, complejidad, contradicciones, posibilidades, no solo de lo trans, sino también yo creo que el libro tiene una cosa muy bella de análisis de la relación con el otro, con la otra, de la identidad y de cómo al final somos en la medida en la que el otro y la otra nos percibe, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que debéis leer ese libro, bueno, los 3 de Eli, porque ya os digo que son, desde mi punto de vista, lectura obligada, partiendo de la base de que la lectura no es obligada, pero bueno, si leéis, leedlos. ¿Y qué iba a decir? Sí, también tenía aquí otra... sí, bueno, que Después de lo trans también tiene unas partes muy interesantes sobre la crisis que divide en estos momentos al movimiento feminista, ¿no? De 2 años para aquí, y la necesidad de un despertar de la izquierda o de las izquierdas, ¿no? Que también hay un elemento de reflexión política muy potente en el libro. Aparte de todo eso, Elizabeth tiene también una faceta, también yo creo que bastante fascinante como columnista, recientemente emprendida esa faceta, publica en Público, en Rock Deluxe, en Contexto, y nos da piezas pues también literariamente y filosófica y políticamente yo creo que brillantes. Y que os invito a que las leáis porque también creo que están siendo maravillosas. Y no voy a decir nada más, os voy a dejar con ella. Nada, Eli, que muchas gracias por estar aquí, que te queremos mucho y que nos alegramos mucho del éxito de Después de lo trans. Y nada, pues vamos a dar un aplauso y empezamos. Muchas gracias por la invitación, como supongo que sabréis. Vale, así, dando clic. Es como se cambian las diapositivas del PDF. La charla que voy a dar se titula Iris Murdoch entre la ficción y las virtudes, y luego os contaré un poco más
El método a la hora de emprender esta charla, hay varias partes o hay varias diapositivas que yo he construido más que otra cosa como para guiarme a la hora de hablar, pero que estoy completamente dispuesta a saltarme a la torera completamente y acabar hablando de otras cosas, pero para introducir un poco la figura de Iris Murdoch, que de hecho es una figura de la cual en el presente no se habla tanto o no está tan viva como otro de referencia, ¿no? Aunque obras suyas se consideren como de las mejores novelas en lengua inglesa, escritas en el siglo XX, pero es una figura que está un poco olvidada en según qué círculos. Iris Murdoch nace en Dublín en 1919, es hija de un funcionario y de una cantante soprano que se retira para criarla, para abocarse a ese matrimonio. Estamos en 1919 y la situación de la mujer en 1919 es la que es. Pasa por una educación primero en colegios, instituciones progresistas que la marca políticamente, y luego en 1938 estudia en el programa Mods and Grades en el Somerville College de Oxford, como Elizabeth Anscombe, que es también una filósofa del siglo XX, que en Reino Unido es la principal responsable de la recepción y traducción de Wittgenstein. Creo que es ella la que hace las primeras traducciones, sino también del Tractatus, al menos de las investigaciones filosóficas, y en ese programa de Mods and Grades en Oxford estudia literatura griega y latina durante 2 años, latina no en Latinoamérica, ¿no? Sino en latín, historia y filosofía antigua durante otros 2. Pertenece a esta especie de círculo que se forma en Oxford en el momento posterior a la Primera Guerra Mundial y anterior, esto es en 1968, anterior a la Segunda y durante, en el que por las circunstancias, porque los hombres se ven abocados a servir como soldados en la guerra, se ven alistados dentro de la guerra, de repente hay como una situación que produce o permite la floración de cierto grupo de intelectuales mujeres o filósofas mujeres, en proporción que sigue siendo menor, O sea, aunque haya una guerra, no nos olvidemos de que el sistema educativo en 1968 sigue siendo bastante patriarcal, pero que permite que florezca esta especie de grupo de intelectuales entre los que están ella y Elizabeth Anscombe. Anscombe es una figura también bastante importante para entender la filosofía u obra filosófica de Murdoch. Uno de los libros, que sigue su libro de referencia dentro de filosofía sobre todo analítica o más de influencia anglosajona de Anscombe, es Intención, que es un tratado sobre filosofía de la acción y filosofía moral, que una de las preguntas fundamentales a las que quiere dar respuesta o en las cuales se plantea, también en los momentos de bombardeos con la bomba atómica, es juzgando la intención de los individuos o qué es lo que podemos denominar como acciones intencionales, cómo se puede juzgar que esas acciones, según la intención, más allá de una ética puramente utilitarista, que sería juzgarlas por aquello que provoquen, están bien o están mal, ¿no? Definiendo las acciones intencionales como aquellas que se realizan con una razón para actuar, una idea en mente, y así pueden juzgar esto y tantas otras cosas, ¿no? Aunque, digamos ahora, ¿no? Pues un grupo de intelectuales filósofas en Inglaterra, en los años 50, 40, qué bien. Bueno, pues luego van a escorarse un poco hacia posiciones relativamente conservadoras, ¿no? Anscombe tiene como cartas luego un poco lésbicas, pero al final acaba escribiendo, porque tiene profundas convicciones católicas, varios libros, varios escritos o tratados contra el aborto, por ejemplo, y se las reconoce, de hecho, dentro de cierto círculo de filosofía, por plantear una filosofía de la intención donde el aborto está condenado como algo negativo de antemano. Pero más allá de esta breve digresión sobre lo que es la filosofía de Anscombe, que también marca en el sentido de que Murdoch es heredera de la recepción wittgensteiniana que tiene Anscombe, porque son años en los que Wittgenstein tiene sus discípulos, pero ya acaba de enseñar, y Murdoch entra en Oxford y luego en Cambridge cuando Wittgenstein ya no enseña. Poco después ingresa Iris Murdoch en el Partido Comunista Británico.
Le niegan porque está buscando cómo desarrollar su carrera, en tanto que filósofa, empieza a leer a Kant, empieza a leer a Hegel, empieza a suplir formación en cosas que ya no son necesariamente filosofía antigua. Le niegan el acceso a Estados Unidos, precisamente por su antigua pertenencia al Partido Comunista, y va a ir a Estados Unidos con una beca. Vuelve a Cambridge y se encuentra una atmósfera dominada sobre todo por una filosofía analítica, concentrada en filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, que no encuentra demasiado de su agrado. También son años en los que está como medio fascinada, pero a la vez de vueltas contra el existencialismo y parte de la filosofía continental europea, las nociones de libertad o de fundamentos morales de la libertad que empiezan a surgir en esos momentos en Francia, y de los cuales ella también es en parte traductora y una de las que los exporta a Reino Unido. Se casa en 1956. Su marido, aunque es crítico literario, etcétera, pues tampoco es una figura de enorme relevancia, y como se hace a veces hablando de hombres escritores, pues podemos saltarnos en este caso al marido y no pasa nada, y no hay ningún problema en que no mentemos al marido, que se llamaba Bailey o algo así. Y publica su primera novela en 1954, que dedica al poeta, escritor del Ulipo, el Ouvroir de littérature potentielle, taller de literatura potencial, que es una especie de escuela que sigue vigente, ¿no? Uno de los últimos premios, premio Goncourt, fue de hecho otorgado a una novela de un autor de Ulipo hace como un año, el último año, el año de la pandemia, que crea como novelas o poemarios o formas de literatura bastante experimentales en la forma. Ella también traduce y reseña obras de Raymond Queneau, y es otra vez responsable de su recepción en Reino Unido, y de hecho está muy influido por esto la publicación de su primera novela, Bajo la red. Yo empiezo a leer a Murdoch, bueno, mini inciso sobre el método, contando algunas cuestiones de método, ¿no? Cuando Nerea me plantea hacer la conferencia para Odiosas Amadas, es complicado, porque más allá de los despertares feministas de cada una, cuando tienes una formación en literatura, una formación en filosofía, ese tipo de formaciones están muy profundamente masculinizadas, o se trata de formaciones profundamente masculinas, en las que atiendes a un canon que sobre todo y por encima de cualquier otra cosa masculino, o está compuesto mayoritariamente por hombres. Y algunas de las referencias más próximas o madres intelectuales sobre las cuales hacer alguna especie de charla, como esta del ciclo de Odiosas Amadas, pues se me podrían venir a la cabeza ideas como la de hacerlo sobre Judith Butler. ¿Qué sucede con eso? Quizás sería un poco excesivo de hacer una charla hablando sobre Judith Butler o dedicarme a intentar desgranar los conceptos de Judith Butler, que además es una autora estrictamente filosófica y que puede ser bastante hermética y que a lo mejor no se presta tanto a la discusión literaria, ¿no? Con lo cual, sin decírselo a Nerea, pero con el cometido de divertirme, hay una cosa que hace también, por ejemplo, Ernesto Castro, cuando se plantea dar una charla o una conferencia sobre un tema, que es intentar hacerlo sobre un tema del cual puede que en un primer momento no conozca tanto o que desconozca, ¿no? Y cuando eso digo, no sé si es por diciembre o en algún momento así, creo que es en diciembre, yo no he leído nada de Iris Murdoch. O sea, mi aproximación a Iris Murdoch desde la formación filosófica que yo pueda tener, pero aparte de eso es bastante amateur, porque ni la he estudiado, ni había leído nada suyo antes de estar preparando esta conferencia, ni conocía muchas cosas más allá de que le gustaba mucho a varios amigos que la ensalzaban y que me apetecía ponerme a leerla y sobre todo obligarme a leerla. Su primera novela, Bajo la red, yo no la soporto. Creo que la razón por la que no la soporto es que la he leído después de leer algunos textos posteriores, algunos textos que marcan una etapa posterior de la autora. La campana, por ejemplo, es relativamente temprano como texto, y me parece mucho más redondo
y mucho mejor, mucho más construido. La campana es un texto que habla sobre una pequeña comunidad religiosa en la cual una mujer acaba porque su marido está estudiando unos manuscritos de allí, y como en la mayoría de novelas de Murdoch, empieza a desarrollarse una trama de enredos medio filosóficos, medio débiles. En el caso de la campana, y luego creo que hay alguna citación de la campana en las diapositivas, está bastante bien. Cuando lees las primeras novelas de una autora, tienes una visión un poco distinta cuando tú misma eres autora, porque comparas la primera novela de otra autora con tu primera novela. Y es casi inevitable que acabes detestando, aunque supongo que de una manera un poco injusta, el primer texto que hayas publicado. La manera de leer de la escritora o la crítica o la forma que tiene de leer la autora no me parece, que también es un poco la manera que se tiene de leer desde las facultades de filología o desde los estudios literarios, de la crítica literaria, desde la teoría literaria, no me parece que sea una manera de leer mejor o más eficiente, que sea más lograda, que consiga más cosas, que una manera de leer un poco naif, que sería la de intentar simplemente disfrutar del texto, ¿no? Y yo creo que de hecho he hecho un poco de menos esa visión del lector común, esa visión no corrupta, esa visión naif, no apoderada por otra cosa, no apoderada por la intención de diseccionar cuáles son los mecanismos que está poniendo en práctica la autora, cuáles son las ideas o cosas que están viniendo detrás, cuál es la estructura que utiliza, cómo construye sus novelas. O sea, a mí me encantaría no leer observando cómo lo estructura, o cómo coloca sus personajes, o cómo lo plantea, o cómo es el estilo de los narradores, o comparando cuáles son los narradores entre los distintos sitios. O sea, me encantaría poder leer sin tener que estar preparando una conferencia, ¿no? Pero al final, cuando escribes, y sobre todo cuando escribes por tu parte, novela o ensayo o poesía, y encima escribes crítica literaria, acabas leyendo como buscando cuál es la trampa o cuáles son las trampitas dentro del texto. Y eso es un método de lectura que realmente no le recomiendo a la gente. O sea, a mí me parece que sí, podéis ahorrároslo e intentar leer de la manera más sincera, o que menos asuma, o que menos busque dentro de los textos, como intentando simplemente dejarse maravillar por el texto en sí mismo. Me parece que está bastante bien o bastante mejor. En estos meses, porque mi lectura de Murdoch se reduce a unos cuantos meses, y encima unos meses complicados, porque sale mi libro y un montón de otras circunstancias, he intentado intercalar las lecturas de Murdoch, de sus novelas, de sus ensayos, que también los ensayos, ¿no? Esta es una, por ejemplo, que creo que no está publicada en España, que recoge una serie de conferencias, la metafísica como guía a la moral, que es como la colección de esos ensayos más tocho, y son 500 algo páginas de ensayos, ¿no? Como bastante densos. Pues he intentado intercalar, recalco el intentado. También he tenido que empezar a escribir una novela durante ese tiempo, interrumpiendo la novela que ya estaba escribiendo, que es esta novela que preparo con Lengua de Trapo bajo la colección de los nuevos episodios nacionales. He tenido que promocionar un libro que me arranca una cantidad de tiempo brutal, y he tenido que cuidar de mis gatos, y he tenido que cocinar, he tenido que hacer las labores de casa en paridad y estar con mi pareja, que era más importante que cualquier labor novelística que estuviera yo desarrollando, o cualquier labor teórica o de lectura de Murdoch que desarrollara. El día a día, en el mundo literario, el día a día desde la creación, es una cosa muy poco romántica, muy poco idealizable. Dice Murdoch Bajo la red, o lo dice un personaje pasando por ella: uno puede vivir escribiendo o puede vivir de la escritura si lo hace bastante bien todo el tiempo y está preparado para escribir lo que el mercado le pida. Y eso me parece también divertido, que Murdoch diga esto, ¿no? Hay una parte de mí que lo considera casi una boutade, como para empatar de las primeras obras, que luego vas callándote con el tiempo, aunque son cosas que sigan siendo ciertas. Más cosas antes de pasar el análisis de Murdoch, sobre todo el análisis primero de algunos de esos grandes conceptos filosóficos o de la teoría que nutren lo que es el corpus de sus novelas. Hay 26 novelas publicadas por Iris Murdoch. Esto es otra cosa que produce cierta identificación entre ella y yo, porque a ella aparentemente le reprochaban
el publicar mucho. Decían que publicaba demasiado, ¿no? Yo con esto me siento identificada, pero se lo reprochaban hasta el punto que ella llega medio a parodiarlo en una novela muy celebrada, que como otras tantas que publica, fue nominada al premio Booker, que se llama El Príncipe Negro. El Príncipe Negro está protagonizada por un escritor, pero un escritor que es relativamente escritor, porque solamente a sus 50 y algo ha publicado 3 novelas, han pasado ya como 27 años desde la última novela que publicó, y su mejor amigo, bueno, un conocido, que es muy importante dentro de la novela, es otro escritor que es un escritor de una novela al año, una novela cada 2 años, al cual él le reprocha constantemente que esté enfrascado en la escritura de una manera que para él es casi una prostitución de su pluma o simplemente un subsumirse en los códigos mercantiles de lo que es su tiempo. Leer también a una autora obsesivamente mientras estás preparando cosas por tu cuenta o por tu parte, también llega a producir una especie de esquizofrenia o desdoblamiento de la personalidad. Esto yo lo hablaba en algunas entrevistas recientemente, ¿no? Como con el Diario de Navarra, en la que le decía que veía anécdotas o leía cosas de Murdoch o ideas suyas y sentía un poco como el meme este de «Buah, es que soy yo literal», ¿no? Sentía una especie de identificación que me hacía concebirme a mí casi como Iris Murdoch, o decía, pues por ejemplo, en esta foto, ¿no? En la que sale con su gato, o en la foto que está ahí colgada afuera, en la que salimos ella y yo, con una foto que me tomaron en Letra Heridas el año pasado, como, buah, es que nos parecemos hasta físicamente, ¿no? Encima, las dos tenemos gatos, las dos nos gustan los gatos, y de hecho me preguntaron por cosas que me unieran con Murdoch, y aparte de cuestiones del pensamiento filosófico, yo dije, entre otras, pues los gatos. Más cosas que nos unen es este vínculo o esta existencia, en tanto que una etiqueta que a ella le achacaban constantemente, pero que ella repudiaba o que no le gustaba nada, insistía en que no era esto, y yo creo que insistía con razón, de novelista filosófica o de utilizar parte de las novelas para transmitir una especie de pensamiento. Ella contraponía esto sobre todo a lo que hace también en el siglo XX Sartre con sus novelas, ¿no? Aquí estoy diciendo Sartre en lugar de Sartre, porque como pronunciarlo en el francés, aunque venga de París, quedaría como un poco pedante y un poco terrible, así que podemos hablar simplemente de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, en sus novelas, en La náusea, o incluso en obras de teatro, como Las manos sucias, o Huis clos, que no sé cómo se traduciría al castellano en este momento, ¿no? Como Casa cerrada o una cosa así, ¿no? Como no solamente se trata de poner en la práctica planteamientos filosóficos del existencialismo, sino que muchas veces también es una especie de literatura programática relacionada con cuestiones de filosofía política en las que muy claramente hay algún tipo de tesis o se desvela un posicionamiento bastante claro del autor. No hay esta especie de polifonía contradictoria entre las distintas voces de los personajes o los distintos personajes que participan de la novela, cuando una de las cosas que está más presentes en la obra de Iris Murdoch, y ella es una gran fan y deudora de Shakespeare, y de hecho lo ensalza muchísimo, ¿no? Hablando como de grandes cumbres de la literatura, tanto a través de sus personajes como en sus textos filosóficos. Casi que podemos ver sus novelas como piecitas de teatro en las cuales coloca a personajes en distintas situaciones. De hecho, tenía como unos cuantos personajes tipo, ¿no? Leía, a ver si lo tengo por aquí, porque creo que le hice una foto, o a lo mejor no le hice una foto y me estoy equivocando, pero creo que le hice una foto a esto último, porque era un listado de los personajes tipo, pero como que siempre tiene los mismos personajes que está reutilizando y colocando como en conflictos morales los unos con los otros, o conflictos relacionados con
amoríos o fantasías del deseo o raptos o cuestiones como bastante enrevesadas en las relaciones de unos con los otros que acaban como estallando, como si se tratara también de una obra de teatro de Molière en la cual al final todo empieza a deshacerse y ese nudo desaparece. Murdoch dice en la metafísica como guía para la moral: la novela es un arte discursivo. Las novelas son, aunque sean tristes o catastróficas, esencialmente cómicas. Y eso lo dice porque también concibe que la vida es esencialmente cómica. Pero tendemos a recordar las escenas mortificantes de Cumbres Borrascosas y olvidar la diversión e ironía sofisticada de esos modos de narrar. Creo que eso es una cosa muy importante también porque cuando hablamos de filosofía o cuando hablamos de novela filosófica o cuando hablamos de introducción de conceptos filosóficos o ideas filosóficas en una novela, tendemos a pensar en cosas como las nieblas de Unamuno o niebla mismamente de Unamuno, en la cual se pone de manera muy densa como a hablar a través de diálogos, o incluso en el árbol de la ciencia, ¿no? Cuando hay este momentito en el medio del libro, cuando tienen una discusión filosófica plenamente. Y eso sucede, pero con frecuencia el examen filosófico, el análisis filosófico de la realidad para Murdoch se parece mucho más a un análisis de comportamientos morales basados en la experiencia real o en lo que sucede realmente entre los individuos. Uno de los motivos por los que en Oxford o luego en Cambridge Murdoch se encontraba tan infeliz o tan eternamente insatisfecha de las distintas clases que daba o la interacción con los alumnos, la interacción con el mundo académico, era precisamente que le parecía excesivamente alejado de la realidad o de las cosas reales, ¿no? A ella le interesaban un poco las banalidades también de lo cotidiano, en contraposición a lo que era la filosofía analítica, ¿no? También hay muchos memes en Twitter en relación a la filosofía analítica que muestran como los filósofos analíticos como gente completamente desconectada de la realidad, porque se dedican a teorizar sobre si son posibles los estados mentales, qué realidad tienen las cualidades subjetivas que nosotros percibimos de las cosas, la realidad de actos del lenguaje completamente desapegados de la existencia real. Y es una imagen un poco caricaturesca, pero también un poco cierta, de que básicamente es una discusión no ya sobre textos que se apliquen a la realidad, sino es una discusión sobre conceptos que se aplican a versiones absolutamente virtuales y absolutamente desconectadas de la vida moral de los individuos. Cuando si hay una preocupación o hay una cuestión que sea central dentro tanto de la obra narrativa como de la obra filosófica de Murdoch, esta cuestión es qué hacen los individuos puestos en sociedad los unos con los otros, cómo interactúan, cuáles son sus problemas, cómo podemos aspirar incluso las personas a ser mejores versiones de nosotros mismos o acercarnos a alguna especie de idea del bien. Al fin y al cabo, una versión de la filosofía que es bastante práctica y apegada a lo práctico. Y a lo mejor puede sorprender, pero para acercarse a esta cosa de una filosofía práctica, de lo primero que hay que hablar es de Dios. Murdoch no es católica. Creo que le habría gustado ser católica, le habría gustado como tener fe. A mí seguramente también me habría gustado tener fe, pero tengo la problemática de sentirme católica sin fe alguna o resquicio de cosa que pueda parecerse a la fe. Y ella asume plenamente el hecho de que vivimos en un mundo en el que la idea de Dios como ente superior o idea superior abstracta ya no fundamenta las existencias individuales o morales de los individuos, más allá de los casos de estas pequeñas comunidades de las cuales también ella habla, ¿no? Hay diálogos en El tiempo de los ángeles, por ejemplo, en los que cita estas palabras en Los hermanos Karamazov, de como Dios no existe, como Dios ha muerto, todo está permitido, ¿no? También criticando este postulado y hablando de la necesidad de alguna especie de idea superior similar a esa idea de Dios para vehicular la vida moral de la gente. Y eso lo hace a través de una cosa que puede parecernos en un principio un poquito
ridícula, un mero juego del lenguaje, que cuando lo traducimos al castellano pierde un poco de diversión o de sorna o de risa, que es el concepto del bien y el concepto de Dios, que sí que está traducido. Estos ensayos son bastante claros y están en una colección publicada por Taurus, titulada La soberanía del bien, y es que en inglés la palabra bien es good y en inglés la palabra Dios es God. Es decir, hay un juego de similitud lingüística entre los dos términos, pero no solamente de similitud lingüística, sino de un acercamiento mucho más importante. Dice Murdoch, porque lo que va a guiar casi toda su producción filosófica, conceptual o incluso narrativa sobre el vínculo entre el arte y el vínculo con la religiosidad. He sugerido maneras en que las imágenes religiosas participan de la idea del arte. Con esto no habla simplemente de los cuadros como la Anunciación o todas las imágenes religiosas que forman parte de la historia del arte, sino imágenes mucho más simples, como incluso la de los rezos o de rituales, como el rezar. También he dicho que entender el arte, sus encantos, sus poderes, sus límites, nos ayuda a entender la religión. Esto no quiere decir que la experiencia religiosa sea meramente estética. Sería más justo decir que todo gran arte es religioso, como creía Tolstoy. Eso tampoco lo inventa ella, ¿no? Hay un concepto alemán, que es la Gesamtkunstwerk, que es la obra de arte total, y esa obra de arte total, también para Hegel, también en muchos desarrollos estéticos, tiene que tratarse de una obra religiosa, como los milagros o algunas representaciones medievales, por ejemplo, en las que de repente todo un pueblo, y no solamente una pequeña escena o no solamente un pequeño salón de actos, se veía transformado por gente que constantemente estaba interpretando un papel y se veía casi subsumida en otra vida, una especie de vida alternativa a la que está viviendo en ese momento. ¿Cómo puede la idea del bien en un mundo secularizado sustituir a la idea de Dios? En la imagen anterior, uy, qué bien, he podido volver atrás. Creía que no podía hacerlo y por un momento tuve un poco de miedo. En la imagen anterior vemos el sol. La importancia del sol como imagen está en la herencia que tiene Murdoch de Platón, como una herencia profundamente platónica o neoplatónica, tanto a la hora de concebir su estética, aunque rechace. El repudio o rechazo que muestra Platón en varios diálogos, como el Ión o como la República, hacia los poetas, los que decía habría que expulsar de la polis porque al estar representando, no como rapsodas de algo divino, sino al estar representando los malos vicios o las bajas pasiones de alguna gente y asumir toda multitud de papeles, lo que hacían era una especie de corrupción de la gente que se veía asistiendo a ese tipo de representaciones. Pero lo central, más bien, lo que une a Murdoch con Platón y lo que hace que después de la idea de Dios ella plantee un regreso a una concepción platónica de las cosas, es también su discusión del bien, de lo bueno o de lo bello o de lo verdadero. Estas ideas están profundamente entrelazadas, no solamente en la obra de Murdoch, sino, como ya digo, como herencia platónica, sea esta especie de objeto inalcanzable, hipotético, perfecto, al cual no podemos acceder y del cual solamente podemos percibir algunos brillos, algunas iluminaciones, como permea en cosas que existen de verdad en el mundo sin que podamos realmente ver que existe. A mí que me interesaría mucho cómo hacer, aunque sería un poco demasiado denso, ¿no? Quizás hacer una digresión sobre cómo ella critica a Kant. Ella no incorpora lo suficiente a Kant cuando Kant realmente no dice cosas que se alejen demasiado de esto, ¿no? Kant, por exponerlo muy brevemente, cuando habla de las antinomías de la razón pura, que son básicamente cosas que a la hora de pensarlas a la hora de intentar ver cuáles son los límites de aquello a lo que puede acceder la metafísica, aquello que le puede hacer cualquier pensamiento que esté más allá del pensamiento sobre cosas materiales, se encuentra con que hay varias respuestas posibles, se encuentra con que hay contradicciones, con que hay ciertos límites a la razón que establecer. Y estos, entre otros, pues las antinomías son Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. ¿Cómo lo resuelve Kant? Por hacerlo muy brevemente.
dividiendo entre dos tipos de respuestas, dependiendo de si lo tomamos de una manera fenomenal o de una manera noumenal. ¿Qué es el noúmeno? Es una explicación un poco compleja, pero tendrá sentido. Digamos, por hacerlo también lo más simple posible, que el noúmeno serían las ideas que podemos hacernos de las cosas, mientras que el fenómeno es aquello que percibimos o aquello a lo que tenemos acceso a través de la sensibilidad. Si hablamos, por ejemplo, de la libertad, si accedemos a ello por la sensibilidad o por las cosas que vemos o percibimos, podemos decir que todo está ligado lo uno con lo otro a través de relaciones de causalidad. Toda una cosa es consecuencia de otra cosa, todo objeto que se mueve es consecuencia de que algo lo ha movido, de que hay una causa primera. Y sin embargo, si nos planteamos simplemente en el terreno de las ideas o de aquello que es pensable, de aquello que es concebible, de aquello que podemos imaginarnos que exista una libertad, una cierta idea de libertad, una voluntad individual que nos permita alterar ese mundo o estar en ese mundo, hacer algo para cambiarlo, sin que eso suponga que eso exista como algo que percibamos en el mundo, ¿no? Sino que existe en nuestra mente y existe en nosotros en tanto que agentes que actúan. Esto no sirve para otra cosa, fundamentalmente, que para postular estas ideas de la libertad, la idea de Dios, como conceptos morales o como presupuestos morales que permite que la gente actúe de determinadas maneras, que actúe de maneras buenas, que actúe de maneras malas, es decir, para que pueda haber una división entre si actúas conforme a unas reglas, a unas normativas, a cierta división entre cómo puedes actuar, tiene que haber una capacidad para actuar de otra manera. No podríamos reglamentar aquello que está bien o aquello que está mal en las acciones si todo el mundo estuviera predestinado automáticamente a actuar tal y como ha actuado, o no podríamos hacer un juicio y condenar una acción si esa acción no se hubiera realizado bajo cierta suposición de libertad. Y la idea del bien, la idea de ese sol que irradia, ilumina, que está presente en la obra filosófica y en la obra literaria de Murdoch, precisamente funciona como la posibilidad de un postulado moral de ciertas normas sobre cómo pueden ser esas vidas buenas. ¿Cómo podemos acceder a la idea del bien? A través de un concepto que Murdoch toma de Simone Weil, esta filósofa revolucionaria, cristiana, de izquierdas, del siglo XX, francesa. Hay voces que salen de las paredes, no os preocupéis, no es Kant, no es Kant el que está detrás, ¿no? Murdoch toma de Simone Weil el concepto de atención, que define como una mirada justa, atenta, incluso cariñosa, incluso amorosa, hacia una realidad individual concreta. La ética que plantea Murdoch, o la moral que plantea Murdoch, más allá de ser solamente, más allá de contener un componente de revitalización de una ética de las virtudes, que comparten ella, que comparte Elizabeth Anscombe con su lectura de Aristóteles, es profundamente una moral relacionada con la visión y con cómo vemos el mundo y con cómo vemos las cosas. Hay ciertas concepciones, y también con la vida interna de los individuos. Hay ciertas cosas en las cuales a lo mejor nuestro comportamiento no varía. Es decir, ante una situación podemos actuar exactamente de la misma manera o ser percibidos exactamente igual que si estuviéramos pensando cualquier otro tipo de cosa. Y esto a Murdoch le molestaba, porque de repente en las facultades de Oxford o en la facultad de Cambridge, todo el mundo se fijaba solamente en lo que hacían los individuos y en juzgar lo que hacían los individuos, pero sin tener ningún tipo de juicio, sin pensar en absoluto en lo que pasaba por las cabecitas de esos individuos. Cuando podía darse la circunstancia de que una misma acción estuviera provocada o bien por una voluntad de hacer daño o simplemente por una mirada atenta que se fijara realmente en cuáles son las necesidades de los demás, en cuáles son los sufrimientos de los demás, en cuáles son sus circunstancias. A través de esta atención, y si nos acercamos al mundo con esta atención y con esta mirada sobre las cosas y sobre los demás, podemos llegar a alcanzar esta idea del bien como una especie de sol que ilumina o como una especie de circunstancia. Murdoch nos diría que no. Bueno, a ver si se callan esta gente que me interrumpe y me desconcentra. Murdoch nos diría que no. Nos diría que no fundamentalmente porque somos seres imperfectos con virtudes imperfectas. ¿Por qué somos seres imperfectos? Porque en este
acercarnos hacia lo bueno o acercarnos hacia el bien, acercarnos hacia ese sol. Ya retoma la metáfora platónica de la caverna. Nunca podemos llegar a mirarlo directamente, porque el sol, si lo mira directamente, te ciega. Y precisamente la buena vida moral o el agente moral activo, en lo que consiste, es en ese esfuerzo imperfecto del acercamiento constante a unas acciones buenas, la atención constante a lo que pueden ser las buenas acciones, cómo podemos ser mejores en el mundo, con la conciencia de que ser mejores no implica necesariamente ser lo mejor o alcanzar la perfección moral. Una de las cosas más interesantes de Murdoch, que ella lo va a explorar, sin ejercer un juicio excesivo sobre los personajes que plantea en sus novelas, es que la mayor parte del tiempo, todo el rato, se trata de personajes con conflictos morales o con acciones incluso morales bastante reprobables, bastante chungas, que oscilan entre distintos postulados, distintas ideas, entre no saber qué hacer, no saber cómo actuar. En La campana, por ejemplo, uno de los personajes que es homosexual, pero también en un momento dado quiso estudiar, quiso meterse a párroco, pero no pudo porque una especie de escándalo con un amigo suyo que también era gay y estaban enamorados, pero el amigo gay, cuando estaban ahí estudiando, se lo dijo a las instituciones y le echaron y no pudo seguir ejerciendo de párroco, pero se acaba retirando a esta comunidad religiosa. Y él dice algo que en su momento, ¿no? Pensamos que estos son los años 60, todavía no ha llegado mayo del 68, ni ha llegado ningún tipo de revolución de las costumbres o modificación en esas costumbres. Dice este personaje que se encuentra con un conflicto ante tener esta especie de deseos o estos sentimientos tan intensos relacionados con el deseo por el otro, con el amor por el otro, y que precisamente por su intensidad, aunque estén condenados y aunque la ley moral de la Iglesia considere que estén condenados, le cuesta a él personalmente no pensar que hubiera algo de bueno, que hubiera algo de bello en estos sentimientos que se aparecen así de esta manera. Como nota curiosa, dice Iris, hablando de su relación con una mujer de su vida, porque Iris tuvo amantes, hombres y mujeres. Y dice Iris, en una carta de los años 60, creo que estaba enamorada de ti, de una mujer, de Filipa, en los años de Seaforth, y eso nunca ha parado. Espero que no te importe. Añade, entre paréntesis, si hubiera tenido un terreno de juego justo, si las condiciones hubieran sido otras, creo que me había convertido en una homosexual bastante seria. Sin embargo, ahora es demasiado tarde para deshacer el daño causado. Dice Murdoch en un ensayo que se llama Against Dryness, contra lo seco, lo insulso, lo aburrido en la literatura. Las personas reales destruyen los mitos, la contingencia destruye la fantasía y abre el camino para la imaginación. Piensa en los rusos, grandes maestros de lo contingente. Demasiada contingencia, claro, y el arte se convierte en periodismo. Esta tarde en la presentación en Catacrack, antes de esto, porque antes de las presentaciones hay que elegir a los enemigos y con quién alguien se va a meter, esta tarde me metí con los periodistas. Pero dado que la realidad es incompleta, el arte no debe temer a lo incompleto. La literatura siempre debe representar una batalla entre personas reales e imágenes, y lo que ahora necesita es una concepción mucho más fuerte y compleja de estas primeras. Tengo por aquí la campana y hay un momento en el que hay un sermón no de este personaje del cual he hablado antes, no de este intento de párroco que no llega a conseguir entrar por su homosexualidad y está muy arrepentido de todo y tiene sus conflictos morales, sino de otro personaje que también da discursos religiosos, ¿no? Se trata de una comunidad
religiosa, con lo cual gran parte de lo que hacen es como dar discursitos. Y es una pena porque voy a tener que hacer traducción simultánea, porque se me olvidó hacer la traducción esta mañana de este párrafo. O sea, todos los ejemplares que tengo de las novelas de Murdoch están en inglés, con lo cual sí me obliga a hacer traducción simultánea. Dice James Taper Pass, que además es como la figura de la rigidez moral o la buena estructura moral dentro de la novela, ¿no? Es como el correcto, el que cuando abandona el convento al final del texto, cuando suceden una serie de cosas perversas y unos se acuestan con otros y la comunidad religiosa degenera en el caos más absoluto y, bueno, pues estas cosas que suceden en las comunidades religiosas. Dice James Taper Pass antes de todo eso. El requisito principal de la buena vida es vivir sin una imagen de uno mismo. Hablo, queridos hermanos y hermanas, como alguien que es bien consciente de estar lejos de esta condición. El estudio de la personalidad, el concepto entero de la personalidad, es, así como yo lo veo, peligroso para el bien o para la bondad. Nos dijeron en el colegio, al menos a mí se me dijo en el colegio, que habríamos de tener ideales. Esto, me parece, está podrido. Los ideales son sueños. Se interponen entre nosotros y la realidad, cuando lo que necesitamos justamente es ver de forma más precisa la realidad. Y eso es algo que está fuera de nosotros. Donde está la perfección, está la realidad. ¿Y dónde buscamos la perfección? No en ningún resultado o producto imaginario fuera de nuestra idea propia del carácter, pero en algo tan distante y tan remoto y tan externo que solo podemos, algunas veces, encontrar algún indicio de ello. Y esto, en un momento, esto es creo que como 20 años antes, tenía esta nota en el móvil. Murdoch publica La campana en 1958 y La idea de la perfección, que es donde saco como para exponerlas de forma más claras muchas de estas ideas sobre la atención o el bien como sustitutivo de la idea de Dios, es de 1964. Es decir, también ante aquellos que han querido hacer simplemente de sus novelas como una exposición de ideas o como una autora puramente de novela filosófica, también es un caso de una novela donde el planteamiento filosófico, o lo que cuenta filosóficamente, que se parece mucho a esta idea de acercarse como si fuera una asíntota a esta idea del bien a la cual nunca se llega, antecede, y por varios años, a lo que será su discurso propiamente filosófico, es decir, desarrolla antes, es una cosa que también a mí como autora o a nivel creativo me parece muy inspiradora, desarrolla antes las ideas, en algunas ocasiones, dentro de casos morales o teatrillos morales para imaginarse casos límite o puestas en escena teatrales antes que hacer realmente su desarrollo filosófico o su desarrollo como ideas a exponer en conferencias, ¿no? Cuando ella empieza a mediados de los años 60 a dedicarse directamente a las relaciones entre la estética y la filosofía moral, entre el arte y la filosofía moral, entre la literatura y el arte y la filosofía moral, lo que ha hecho antes de eso es ya retratar buena parte de eso dentro de sus novelas con una complejidad, porque hay respuesta, hay polifonía de voces, hay voces que se contradicen entre ellas y sostienen postulados morales distintos. Hay otro personaje dentro de la novela, ¿no?, que es como el amante de la protagonista que le dice: déjate las tonterías de toda esa gente del convento, de este grupo de religiosos que creen en Dios y Dios está muerto por hacer lo que nos dé la gana, que dejen de meterse en la vida de los demás, que dejen de juzgar quiénes son ellos para prescribir qué es lo bueno y qué es lo que no, ¿no? O sea, hay constantemente un juego de pregunta-respuesta o posiciones igual de válidas que se oponen dentro de los textos. Pero dentro del mismo texto de la novela antecede lo que luego va a ser su pensamiento filosófico y lo más fundamental de ese pensamiento filosófico. Porque me parece, dentro de estas ideas sobre la atención, sobre el bien, sobre que lo que nos hace agentes morales activos o agentes morales que merezcan la pena es
esa mirada justa y atenta y amorosa hacia las cosas reales del mundo, hacia los demás, que me parece que permite fundamentar concepciones un poco más sanas o más interesantes dentro de lo sano sobre cómo podemos tener nuestras relaciones humanas o cómo podemos relacionarnos entre los individuos o qué es lo valioso de esas relaciones entre los individuos. Camus, y yo creo que es un poco una gilipollez, decía que el problema fundamental de la filosofía era el suicidio. Y yo creo que es un poco una gilipollez plantear esto, ¿no? Creo que un problema mucho más fundamental de la filosofía no solamente cómo podemos ser mejores o tener relaciones mejores los unos con los otros, cómo podemos aspirar a tener vidas buenas también en comunidad, sino qué es lo importante o cuáles pueden ser los principios importantes para regir o para fundamentar esas vidas. Y precisamente el amor, los afectos, el cariño, como uno de ellos, miradas justas y atentas, puede ser uno, y me parece que es de hecho uno muy, muy valioso. En toda esta exposición omito algunos otros conceptos, porque la ética o la filosofía moral de Murdoch no solamente se compone de ideas sobre qué puede ser lo bueno, lo bello, lo virtuoso que guíe nuestras vidas, sino que también recupera de Simone Weil nociones de voluntad o nociones de normas, deberes, morales, llegando a decir, ¿no?, en algunos ejemplos, que el momento en el cual un deber moral es más eficiente o es más eficaz es en aquel momento en el cual ese deber moral se hace prácticamente por placer o tiene otro tipo de desarrollos. También he obviado por ahora en gran parte de lo que la vincula, por ejemplo, a Schopenhauer, y eso estaría muy bien que lo dijera ahora dentro de 2 minutitos, pero me parece que eso es una de las cosas más recuperables o más interesantes de esta pensadora. Y me parece particularmente importante también, más allá de su carácter más o menos reconocido como escritora de narrativa, publica, como ya he dicho, Bajo la red, y una novela que no me gusta, la primera que publica y que dice todo el mundo pues que está entre las 100 mejores novelas del siglo XX, a mí no me gustó. Me parece que luego hace virguerías o cosas que son mucho más divertidas o que están mucho mejor, entre ellas La campana, entre ellas El mar, entre ellas El príncipe negro. Son como novelas mucho mejores, pero Murdoch tiene 26 novelas publicadas a lo largo del tiempo. En España, creo que, o en el mercado editorial español, creo que hay acceso a un número bastante limitado, bastante pequeño, de lo que son esas novelas, porque no todas han traducido. Creo que hay unas cuantas que están en Lumen y otras tantas que están publicadas por Impedimenta, por ejemplo, pero digamos que lo que nos llega de Murdoch, aunque se la aprecie, es como relativamente poco, y muchas veces, por este hecho también de acercarse a la narrativa o preferir o vehicular más ideas por la narrativa que por formatos o géneros estrictamente filosóficos, también desde la filosofía hasta algunas recuperaciones muy recientes o estudios muy recientes sobre Murdoch, pero que vienen sobre todo desde los estudios literarios, se han olvidado gran parte de las ideas o gran parte de los planteamientos o argumentos interesantes o cuestiones que trata Murdoch con sus aportaciones en el terreno de la filosofía moral, ¿no?, como si fuera una filósofa de segunda. Hay una especie de condescendencia en toda la literatura secundaria que he leído de Murdoch, y es que ella constantemente se considera heredera de los grandes novelistas rusos o ingleses, heredera en el sentido de que bebe de parte de esas tradiciones, empieza a escribir novelas bastante largas, con muchísimos personajes que interactúan entre ellos, novelas bastante ambiciosas, pero todas las biografías sobre ella, o todos los textos, como recalcan que en comparación a ellos se trata fundamentalmente de una autora que juega en las ligas menores, ¿no?, como que esos grandes autores, ¿no? Tolstoy juega en la Copa del Mundo, pero Iris Murdoch, que es una autora de... No sé cómo se dice en la Liga del Fútbol.
¿Cómo sería? Segunda... Regional, vale. Pues Iris Murdoch es una autora regional, ¿no? Iris Murdoch es una autorilla irlandesa, incluso en narrativa, y ya si hablamos de filosofía, pues ¿qué va a decir esta mujer sobre filosofía? Cuando me parece una de las cosas más valiosas y más interesantes que tiene. Y por eso también quería enfocar buena parte de esta charla sobre el pensamiento filosófico, el pensamiento de Murdoch, más que un examen de su narrativa. Que las fuentes secundarias también me han decepcionado en el análisis de la narrativa, pero no me atrevo yo a proponer un análisis mejor, más que otra cosa, porque Murdoch tiene 26 novelas, yo he leído unas cuantas en 3 meses, con todo lo que dije al principio, que hacía durante el momento de método, no te da tiempo a leerte 26 novelas de Murdoch, no te da tiempo bien a leerte 26 novelas de Murdoch, además que muchas tendría que piratearlas para poder leerlas porque serían inencontrables, con lo cual es una cosa muy, muy difícil, y lo que realmente, ¿no?, yo podía hacer que no fuera una cosa completamente banal y completamente amateur, sí que era este acercamiento más relativamente filosófico. Y de ello, a querer discutir, ya nos acercamos al final, antes de preguntas u otras consideraciones sobre la autora, en buena parte la experiencia de Murdoch como lectora de textos o lectora de cierta tradición. En esta diapositiva no sale Aristóteles, pero también podría salir, ¿no? Lo que está en esta diapositiva pues son en orden Platón, Simone de Beauvoir, Kant, Sartre y Schopenhauer. Había pensado durante un momento en esta cosa de omitir al marido y me planteé momentáneamente omitir a Sartre, pero como Murdoch tiene un libro publicado sobre Sartre y uno de sus primeros ensayos lo dedica a Sartre, que es Sartre, un racionalista romántico, criticando buena parte de sus postulados, pues bueno, no me parecía excesivamente necesario excluirlo, ¿no? Creo que merece el lugar que tenga dentro de esta diapositiva. Pero de Kant, de Platón, e incluso de los existencialistas, que son muy importantes para Murdoch, ya hemos hablado. Faltaría tratar cuál es la relación o qué es lo que une a Murdoch con Schopenhauer. Yo hasta ahora, en esta conferencia, como que he pintado una imagen de Murdoch un poco happy flower, el sol, la bondad, el bien, seamos mejores personas, querámonos más los unos a los otros, todas estas cosas que están muy bien. Pero Murdoch parte sobre todo de la convicción de que el ser humano es inherentemente egoísta. O sea, ella quiere que el ser humano mejore, o ella quiere que el ser humano se acerque a ese bien, o tenga una mirada atenta hacia el resto, o se dé a sí mismo una idea del bien, una idea iluminadora del bien, que pueda pensar, ¿no? O sea, si esa idea del bien existe es porque puede ser pensada y porque puede ser reconocida en el resto y también en comportamientos del resto, que lo que haga sea un poco corregir ese egoísmo inherente. Y también es una gran lectora y comentarista de Schopenhauer y crítica, porque comparte buena parte de los postulados del pesimismo en relación con la capacidad del arte o lo que puede hacer el arte, para qué puede servir el arte mismamente. Dice Murdoch, hablando sobre el arte o sobre lo que puede hacer el arte, que el gran arte nos inspira porque es una imagen de la virtud. Es una presentación condensada, clarificada, que nos permite mirar sin pecado por nuestra parte, a un mundo pecaminoso. Nos convierte a nosotros en inocentes y transforma la visión verdadera de nuestras energías más básicas, más fundamentales, que están conectadas con el poder, con la curiosidad, con la envidia y con el sexo. Antes decíamos que Platón decía que había que expulsar a los poetas de la polis porque como representaban un poco de todo, pues corrompían a la gente que iba a ver cómo hablaban de sexo, de violencia, y se iba a decir, hostia, pues voy a follar, voy a ser violento, ¿no? Todo esto. Pero Murdoch le da la vuelta a esto, igual que le da la vuelta al concepto de imaginación de Kant, pero eso no hay el tiempo para discutirlo, pero le da la vuelta a expulsar de la polis a los estetas o a los artistas,
para considerar que precisamente el arte puede servirnos como una guía moral, sin tratarse de un arte panfletario, sin tratarse de un arte necesariamente argumentativo o doctrinal que nos enseñe individuos perfectos o individuos viviendo sus vidas perfectas sin pecado o sin problemas morales o sin circunstancias que hacen que hagan acciones horribles. O sea, el protagonista de El mar, que es la novela con la cual finalmente gana el premio Booker, pues rapta a una mujer y la mantiene secuestrada durante mucho tiempo, ¿no? Rapta a su antiguo amor de la infancia en su torre mientras está ahí con sus delirios, acaba en una situación absolutamente delirante, pero nada, que se trata de alguien que llega con una especie de fantasía perversa, porque para Murdoch la diferencia de la fantasía en relación con la imaginación es que la fantasía puede llevar a perversiones, la fantasía puede llevar a una especie de degeneración de esa misma facultad fantasiosa, llevarnos a imaginar cosas en relación con la realidad que no son, o son alternativas de las cosas, a pensar que ese amor suyo de la infancia con su marido está fatal y que lo mejor que puede hacer este hombre voluntarioso, gallardo, es quedársela a él en su torre en el borde del mar hasta que ella recupere la razón y acepte lo mucho que lo ama. Y a través de estos planteamientos morales que están en todas las novelas de Murdoch y este retrato de individuos imperfectos, con virtudes imperfectas, que no pueden nunca alcanzar una imperfección, incluso individuos que juzgaríamos como bastante deplorables o que podríamos detestar. Y es por eso por lo que en buena parte, ¿no? El Diario de Navarra titulaba hoy la entrevista que me hacía con una frase que dije, que yo matizaría un poco, pero que era o tienes algunas taritas en la cabeza o difícilmente puedes identificarte con los protagonistas de Murdoch. Pero es verdad que los protagonistas de Murdoch frecuentemente hacen cosas detestables y tienen bastante taras en la cabeza, ¿no? Y que ella retrata mucho esta imagen del hombre que destruye a su mujer, que se apodera de su mujer, que por su labor de consumirla, tenerla retenida, tenerla apresada, acaba haciendo de ella un rehén, prácticamente víctima de maltrato, ¿no? Y lo hace desde una posición también que no es en absoluto feminista por su parte, ¿no? Murdoch llega luego a decir en algunos momentos que siempre se ha sentido más identificada con los hombres, que siempre se ha sentido como un chico entre las chicas, como un discurso que hoy, en 2021, pues desde la mirada feminista, seguramente nos saltaría a los ojos como una cosa un poco antigua, pero bueno, es que Murdoch también tiene sus años, ¿no? No es una autora de hace 10 años, pero el interés en este retrato atento de la realidad que construye a través de sus novelas, o en estos cuentos que con frecuencia tienen componentes radicalmente inverosímiles, es que nos muestran y nos hacen empatizar con algo con frecuencia monstruoso o algo con frecuencia profundamente imperfecto o con deseos incluso bastante escabrosos con los cuales podemos sentirnos completamente identificados o radicalmente identificados, con voluntades que juzgamos a posteriori como absolutamente perversas, pero que juzgamos también como compartidas, que no se alejan demasiado o que no están nunca demasiado lejos de aquello que es humano, de aquello que nos hace humanos. También porque la literatura, para Murdoch, y eso es algo que me parece muy interesante también desde el punto de vista de la creación o para recuperarlo, no solamente es una herramienta para hacernos mejores, ni siquiera su utilidad principal es la de hacernos mejores, sino que cree que el arte cumple una función por sí mismo, pero también es una manera de mostrar la verdad de las cosas, esa mirada atenta de la que hablaba al principio y esa mirada atenta que queda retratada dentro de las puestas en escena tan teatrales que con frecuencia se inspiran directamente de obras de Shakespeare o son trasuntos de obras de Shakespeare, como Sueño de una noche de verano, por ejemplo. Son casos de estudio de cosas que podrían sucedernos, aunque no sucedan, y llega a decir también en otro momento, de la metafísica como guía para la moral, que hay que introducir algunas mentiras en el arte para que sea verdadero, lo cual
sino también, ¿no?, con componentes de concepciones estéticas aristotélicas sobre cómo el arte no es lo real, sino en todo caso lo verosímil. Y esto me lleva a mí como autora a, con estos poquitos meses de lectura, desarrollar también, más que hacia los personajes o hacia las situaciones. Había una guía de inicio de lectura publicada en el Ministerio de Contexto por Ignacio Echevarría, que recomendaba, de hecho, no leer demasiadas novelas de Murdoch muy seguidas, porque llega a repetir mecanismos muy similares, o cuando lees muchas novelas de enredos o vodevils en los cuales lo que se tratan son temas morales que muchas veces se repiten, o que son pues la religión en unas cuantas, o cuestiones de amor o deseo en otras tantas, pues acaba siendo un poco tedioso. Y recomendaba como espaciarlas, porque siempre están inteligentemente construidas, pero muchas veces tienen paralelismo las unas con las otras. Lo que me parecía profundamente interesante eran esos mecanismos o esos juegos, esos rompecabezas montados para construirlos, y esa visión tan interesante, tan rica, que también recupera y desarrolla un profundo amante de Iris Murdoch en la actualidad, como es Paul Luque, con el ensayo que publicó, premio Anagrama de ensayo, Las cosas como son, en el que habla precisamente sobre el mar, sobre individuos imperfectos con moralidades imperfectas, que sin embargo a través del arte intentan acercarse a algo que se parezca a la perfección, que se parezca a una iluminación moral. Y yo creo que esa lección de que no somos santos o santas, aunque queramos serlo, no podemos llegar a ser diosas amadas, y las autoras de las que hablamos tampoco son diosas. Parece que Murdoch es casi de las más terrenales, ¿no?, con las que podemos tener una relación más terrenal, porque ella, a nivel de modo de vida o cotidianidad, es realmente como una mujer de costumbres bastante simples, a las que podemos acercarnos con relativa facilidad. Ayuda mucho a desmistificar todo esto, ayuda mucho a acercarse a la verdad, ayuda mucho a tener alguna especie de relación con cómo podemos mejorarnos, cómo podemos ser mejores, cómo podemos mirar las novelas, el arte y también la realidad de formas más cariñosas y atentas. Y yo creo que sí he aprendido algo, tanto filosóficamente como literariamente sobre todo como truquitos de escritura narrativa o mecanismos que ella pone en práctica y que les dices, bueno, voy a copiarme de esto porque me parece que está muy bien montado lo que hace Murdoch. Pero a nivel más profundo o nivel filosófico es esta cuestión de la atención, de la mirada atenta, de la mirada justa, de la mirada cariñosa, de la mirada amorosa. Y eso es algo que me parece muy valioso. La atención es algo que me parece fundamental, y no quería acabar sin agradeceros a vosotras por la vuestra. Pues una maravilla, Eli, gracias. Vamos a pasar al turno de intervención por vuestra parte. Si os apetece alguien comentar algo, hacer una pregunta. O una reflexión. O una reflexión. Sí. Yo también lo creo, ¿eh? Por eso lo de... Buah, es que soy yo literal, ¿no? La identificación con Murdoch.
Em, Sí, pues también tenía miedo de que me cogieran una autora, porque además esto fue muy a contrarreloj, la elección de las autoras, porque era como que estamos las distintas invitadas para Letra Heridas buscando cuál iba a ser la autora sobre la cual hablaríamos, y yo tenía un poco de miedo, como estas cosas de cuando haces un trabajo para clase y te dan el temario o van recorriendo como cuál va a ser la parte del temario de cada semana y tú tienes que levantar la mano, la primera persona, porque si no alguien te va a quitar de hacer la exposición sobre aquello que te encanta y te vas a quedar con algo que no te gusta en absoluto, ¿no? Y tenía un poco de miedo, pero es que supongo que si tuviera que elegir algunas autoras, sobre todo serían filosofía, porque además vengo de un último año en el cual bueno, haciendo el doble grado de filosofía y filología francesa lleva a estudiar mucha filosofía y leer muchos autores franceses, pero la preparación de después de lo trans también conlleva mucha relectura de filosofía, sobre todo teoría de género, con lo cual estaba comentando un poco antes, probablemente mi elección. A lo mejor había tratado de hacer algo como muy divulgativo, simplificador de las ideas de Judith Butler. Yo creo que muy probablemente habría hablado de Butler si no fuera algo de Murdoch, ¿no? Creo que era una autora que controla lo suficiente también desde la filosofía como para hablar de ella y que fuera interesante, ¿no? Incluso en el caso de Butler, buscar algunos acercamientos literarios como narrativa de otra gente que pudiera utilizar para servirme para exponer algunas ideas suyas, ¿no? Eso también me parecería muy, muy interesante. Si alguna vez hay un Dios Amadas 2, eso podría hacer. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Bueno, mientras... Sí, 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 sí. No, sí, sí. No, o sea, no me gustó su primera novela. No me gustó su primera novela, ¿no? Pero tampoco sois un juicio completamente justo de mi parte, ¿no? Pero no, yo a ella la encontré encantadora. Me tomaría un té y unas pastas, ¿no? Y me gusta mucho lo que hace y me gustan mucho sus novelas, ¿no? Ahora estoy terminando El Príncipe Negro, por ejemplo, que El Príncipe Negro me encanta. Elegí, no sé si, creo que La Campana también está traducida al castellano, creo que sí, creo que está en español, pero intenté elegir obras que estuvieran traducidas al castellano, no para leerlas yo en castellano, sino para que la gente pudiera comprarlas, ¿no? Pero luego, aunque sí que leí novela suya, fundamentalmente lo que acabó interesándome era el ensayo filosófico, sobre todo a la hora de hacer esta conferencia, ¿no? Y en ese sentido es una pena que creo que la metafísica como guía de la moral no está disponible en castellano, pero tenéis La soberanía del bien, que son textos también maravillosos, que eso sí que lo podéis encontrar muy, muy fácilmente, u otros ensayos como el de Sartre, Un racionalista romántico, otras lecturas que sí que están, ¿no? Pero yo recomiendo mucho la lectura de Filosofía Moral de Murdoch, que además la soberanía del bien no es particularmente hermética, o no es particularmente oscura o obtusa, ¿no? La metafísica como guía a la moral sí que es a lo mejor un poco más difícil, porque muchas veces se dedica más a glosar a otros autores, pero la soberanía del bien es un lenguaje bastante claro, ¿no? Porque ella, como ya dije antes, ¿no?, repudiaba esta cerrazón de la academia a un ambiente súper hermético, tratando cosas de lo divino y lo profano. O sea, que eso también puede parecer un poco abstracto, ¿no? Porque de repente, pues, hablar de las antinomías de Kant o de conceptos de Platón, pero esto es todo realmente luego para decir que seamos mejores personas. Para tener una justificación filosófica para pedirnos ser mejores personas, aceptando que somos gente imperfecta. Yoli, te quería preguntar que comentaras un poco el componente de clase que hay en las ficciones de Murdoch, ¿no? Porque
siempre, o en muchas ocasiones, está esa mirada sobre una burguesía intelectual, donde toda esa intelectualidad tiene como su fachada y luego su parte oscura también, ¿no? Toda esa disección que hace de... Y me has recordado una cosa a nivel histórico, ¿no? que se me olvidó mencionar. Las primeras novelas de Murdoch sí que tienen como una cosa de tener componentes de clase que no son tanto burguesía intelectual, son un poco más bohemia o incluso más casi clase trabajadora, pero sí es verdad que casi siempre hace el retrato de una burguesía asentada o de figuras del mundo del arte, artistas retirados, escritores retirados, que forman parte de una élite cultural y también de una élite económica. Y aparte de análisis sobre por qué hace esto, yo creo que también es un poco por herencia de los autores que ya tiene como referencia, que le hacen interesarse mucho por este mundo de las duplicidades y dos caras y moral imperfecta de la burguesía, esos encantos. Pero aparte de eso, hay un dato histórico curioso que no quería que se me olvidara mencionar, así que muchas gracias, Nerea, que es que Murdoch se afilia en su momento al Partido Comunista de Gran Bretaña, pero Murdoch, al final de su vida, aunque siempre fue una gran defensora del matrimonio igualitario, entre otras cuestiones, Murdoch al final de su vida, en cartas, se confiesa seguidora y votante y defensora de muchas de las políticas de Margaret Thatcher. O sea, Murdoch acaba siendo un poquito... Sospechosa. No, creo que no. Creo que ahí todavía era lo suficientemente lúcida, ¿no? Pero también porque Murdoch estudia en estas instituciones progresistas en su infancia, pero que, sin dejar de ser progresistas, son instituciones privadas. Y de repente, cuando el gobierno laborista empieza a querer homogeneizar la educación para que sea una cosa menos elitista, o que, como no solamente yendo a una escuela privada progresista puedes tener una buena educación, sino más generalizado para la clase trabajadora, Murdoch dice: esto no me gusta. Esto no me gusta porque estáis capando a los alumnos más brillantes, ¿no? Como pensando en ella misma, en su infancia, en vez de una mayor justicia social o redistribución, ¿no? Con lo cual yo creo que no es solamente que le interese por formación esa burguesía con moralidad imperfecta, sino que incluso hay detrás una visión del mundo, aunque no de la moral, que sí que acaba siendo un poco conservadora. Y Elizabeth Anscombe también era, ya lo he dicho, ¿no? O sea, su amiga de Oxford estaba en contra del aborto. Y ferviente defensora de estar en contra del aborto desde posición católica y argumentándolo desde la filosofía moral y la filosofía de la acción, pero van entrando en una postura más conservadora, ¿no? Creo que no era el Alzheimer, simplemente una deriva ideológica que tuvo ella, ¿no? Y eso que, como en los primeros años, tiene un ensayito sobre sobre cómo habría que construir una izquierda creo que se llama La Casa de la Teoría, sobre cómo reconstruir una izquierda ya no fundamentada en el marxismo, sobre cómo la izquierda carecía de una metafísica, pero como un ensayo buscando una reconstrucción de la izquierda. Eso ahora me preocupa. En plan, pensando en después de lo trans, ¿no? De repente es una preocupación. Espero no acabar justificando a Margaret Thatcher dentro de unos cuantos... O sea, dentro de unos cuantos años, Dios me libre. Pero sí, que tenía su ensayo sobre cómo tendría que ser la izquierda y luego acaba votando a Margaret Thatcher. Jo. ¿Alguna pregunta más? Will you still love me si acabo siendo conservadora? Andrea. Claro, porque yo soy incapaz de la lectura naif. Bueno, básicamente en los planteamientos de Murdoch, más que cosas fundamentadas en
en grandes sucesos narrativos o grandes acontecimientos dentro de la narrativa, que también los hay, ¿no? Son todo dramas interrelacionales, o sea, y lo que mueve gran parte de sus novelas, aunque haya un fundamento filosófico detrás, muchas veces son como culebrones. O sea, las novelas de Murdoch pueden llegar a parecerse a Pasión de Gavilanes, este está liado con este, de repente estos dos son amantes, estos se encontraron en la infancia, tienen esta relación, hay detrás algunas reflexiones filosóficas, pero el gancho está pues un poco en la Isla de las Tentaciones. Vamos a hacer una Isla de las Tentaciones murdoquiana. Pues, y eso me parece interesante, ¿no? Eso me parece una cosa muy funcional a nivel de hacer que una novela funcione y que a la vez vehicule como ideas o concepciones morales o conceptos incluso sobre Dios o sobre cosas hipercomplejas, la mezcla con individuos imperfectos que intentan o no ser mejores o simplemente pues hacen auténticas barbaridades y vaudevilles románticos. Murdoch no lo he mencionado, pero Murdoch es una gran escritora del amor. Está todo el rato obsesionada con el amor. Eso me parece muy bonito y me parece muy bien. Una cosa, Eli, a ver si nos da tiempo un poco. A mí me ha parecido, o sea, me gustaría que comentaras, porque me parece que una de las cosas importantes, entre otras muchas, de tu conferencia de hoy, es un poco el papel de reivindicar en esta autora y en otras el papel de la ficción como potencial de creación de discursos filosóficos, ¿no? O sea, porque nos pasa todavía a día de hoy que sigue operando mucho ese prejuicio sobre que la novela es algo menor, ¿no? O que la novela es otro tipo de artefacto que consumimos intelectualmente para otro fin, ¿no? Pero un poco si podías, es más un comentario de esto, pero si podías un poco desarrollar esto, porque a mí me parece, y me ha parecido muy, en el sentido como muy seductor por tu parte, en el sentido de tú que vienes también de la Academia de la Filosofía y que encuentres como estas, o sea, que te hayas decantado, de hecho, por hablar de Iris y no de Judith Butler, ¿no? Como decías antes, ¿no? Si podíamos hablar un poco de eso, ¿no? De esa tradición de novelas con un potencial filosófico y abstracto grande, ¿no? Porque para mí sería Clarice Lispector posiblemente una de las grandes, pero hay otras muchas más también, ¿no? Si podías decirnos algo. Sí, sobre todo Murdoch identifica su vínculo entre la estética y la filosofía moral, el arte en general, pero la literatura en particular y la novela en particular, porque la novela de lo que se encarga son de acciones humanas y de relaciones entre individuos y de vaudevilles entre esos humanos, como un gran teatro de lo moral, porque lo moral fundamentalmente son las acciones que tenemos unos con otros, cómo nos relacionamos, qué decisiones elegimos tomar, qué caminos tomamos en relación con los demás, cómo existimos en un mundo social. Con lo cual yo creo, incluso en muchas ocasiones, la novela o algunas novelas que vehiculan algunos conflictos pueden servir para dar retratos mucho más reales y genuinos de esas problemáticas o de esos conflictos morales, de cómo se viven, mucho más verdaderos, diría Murdoch, de lo que lo puede hacer el ensayo filosófico o un tratado de filosofía. Y esto, paradójicamente, sin embargo, hace que la recepción de Murdoch sea como una novelista en ocasiones de primera, en ocasiones de liga regional y una filósofa de segunda, ¿no? Por haberse dedicado mayoritariamente a las novelas, ¿no? Es como que choque que de repente una filósofa se dedique a la novela, ¿no? Y además es curioso porque esta recepción la hacemos con Murdoch, no sé por qué, a lo mejor en España más, ¿no? Pero con Simone de Beauvoir no sucede, o no sucede tanto. Se la tiene igual estima como filósofa y como narradora o literata de memorias. O Jean-Jacques Rousseau, ahora sí que estoy diciendo los nombres como se dicen en francés, ¿no? Pero Rousseau de repente también tiene sus confesiones, o sea, un tostón filosófico también, ¿no? Pero sobre todo literario, en el que se dedica a contarte pues, su autobiografía genuina de cómo es él como hombre, qué cosas vive, ¿no? Y no por ello consideramos que el contrato social sea una obra de menor envergadura filosófica o que él sea un pensador de envergadura menor o que sea menos importante. E incluso hay como
párrafos de las confesiones de Rousseau o extractos que son fundamentales para su obra filosófica o que tomamos como referencias dentro de su obra filosófica, ¿no? Con lo cual pareciera que cuando lo hacen ciertos sujetos pues está un poco bien, pero cuando lo hacen otras, como cuando lo hace Iris Murdoch, supongo que también por el hecho de narrar historias de amor, vodevils, teatrillos, con estas intrigas enredadas, historias de enredos amorosos, como que está de repente mal, ¿no? O que las pulsiones morales o filosóficas que hay en sus novelas son inferiores o son de segunda clase. También esto se debe a temas mucho más complejos, ¿no? De separación entre lo filosófico y lo literario, en lo cual nos podríamos tirar una cantidad de tiempo discutiéndolo durante horas, ¿no? Esa separación entre qué es lo que hace que una obra, incluso un ensayo, pase de ser filosófico a ser literario o esté en ambos a la vez, o qué criterios de demarcación hay entre ambas cosas, ¿no? Pero creo que, desde luego, la novela puede servir para vehicular ideas, para hacer como una especie de calidoscopio del cual surgen esas ideas, a lo mejor su diferencia, sobre todo en relación con el ensayo, es que la novela, a no ser que sea una novela como las de Sartre, que Murdoch criticaba en ese sentido, no sirven para vehicular una tesis o no sirven para declarar aquí está la verdad sobre el mundo, ¿no? Sino lo que te viene a recordar las novelas es una cosa bastante semejante a la burda crítica que se ha hecho de lo posmoderno, que es decir, que en verdad no hay solo una, sino que aquí hay unas cuantas verdades de individuos, de una polifonía de individuos distintos. Y también es cierto que eso a veces es más complejo que aceptar una sola. Bueno, pues vamos a terminar. Gracias otra vez a Eli y a todas vosotras. Nos vemos la semana que viene con Aisa de la Cruz y Emily Dickinson. Hasta la semana que viene.